Erática FM, Amaya y Urru, muy buenos mediodías, ¿cómo estamos? Hola familias Kaizen, Jorge, oyentes, aquí un lunes más para compartir cosas interesantes que os puedan servir para poder afinar vuestro bienestar con y de los hijos, ¿no? Que es de lo que me encargo, de mi misión, de ir aportando nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de mirar. Y aquí hoy es un salto cuántico con el que vamos a ampliar la mirada y os invito desde aquí que abandonéis todo, en la medida que se pueda, claro, todo clichés, todas creencias limitantes, todas posibilidades de que relaciones, ¿no? Que vamos a tratar un tema que a algunas personas que estéis allí os puede sonar muy raro, otras muy cercanas, otras novedoso, otras con curiosidad. Puede mover muchísimo este programa. Y es que hoy vamos a tratar y hablar de astrología desde su perspectiva evolutiva y chamánica. Aquí, no sé, ahora vamos a presentar a la voz aquí representante de esta nueva experiencia, que es Raquel Iriarte, porque a mí lo chamánico era curioso, como antes fuera de micro comentaba, como a mí me da miedo y a ella le da curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar a mi manera, luego se presentará ella a su manera y vamos al tema que ya os he adelantado. Aquí a mi vera tengo a Raquel Iriarte, una gran persona que la conozco desde hace un tiempito. Concretamente es mi gran prima. Entonces, ella ha reinventado su vida, ha hecho un cambio muy interesante al que yo admiro, y como emprendedora también me parece súper interesante esta nueva vía que ha elegido, y aquí la he traído porque este nuevo cambio de vida que ha dado nos puede aportar a las familias, ¿vale? Y ahora es lo que vamos a hablar. Raquel, ¿cómo quieres presentarte tú? Porque yo lo he hecho muy general, pero es importante que tú con tus palabras te presentes. Vale, primero gracias Amaya por invitarme al programa. Me hace mucha ilusión, la verdad. Me daba un poco de mieditis, pero me hace mucha ilusión empezar a extender este tema que yo traigo, que es la astrología chamánica y evolutiva. Y bueno, me presento pues como una viajera a mis mundos interiores, y en esta búsqueda me topé con la astrología, y para mí fue un antes y un después, como se suele decir. Y pues empecé hace 13 años a estudiar astrología, y hace 3 encontré esta mirada que era un poco diferente, pero que a mí fue como que dije, ¡wow! ¡Es esto! Y cuando alguien dice un wow, es esto lo que yo estoy buscando, pues la verdad es que da mucho gusto poder encontrar algo que dices, esto es lo que yo traigo para compartir. Entonces, bueno, pues la astrología es mi gran camino de vida, y me encanta compartirlo siempre que puedo, claro. Estaba ahora cayendo hoy, ¿no? También afuera de micro, como también mi primer contacto con la astrología en los años X, hace mucho tiempo, igual más de 15 años, en un momento muy duro en mi vida, en el que ella, Raquel, me dijo, ¿y qué tal si haces una carta astral, ¿no? Que, bueno, ella le llama a otro nombre, ya nos lo dirá ella. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Y para mí, desde la confianza que yo tenía en ella, dije, ¿por qué no? Voy a probar. Pues yo deciros que mi vida es la que tengo ahora, mucho por esa carta, ¿vale? Para mí también fue un detonante importante que me ayudó mucho a tomar decisiones importantes que hoy mismo estoy orgullosísima. Así que también el agradecimiento es mutuo por ese momento de iniciación a la astrología, que yo me quedé ahí. Yo me quedo aquí en Puertas a aprender de ti. Así que bueno, gracias por ese acercamiento. Y sí que las personas que nos estén escuchando, ¿qué es? ¿Cómo llamas tú? Sí, aquí. ¿Cómo
llamas a tu manera para que nos entiendan qué es la astrología desde su versión chamánica, que a mí me da ese miedete, y evolutiva? ¿Cómo pueden entender qué es y para qué es? Vale. Primero, quiero decir que la astrología es un arte milenario, no es nada nuevo de estos tiempos, es una disciplina ancestral que lo que hace es conectarnos a los ciclos mayores del universo. No somos solo nosotros los seres humanos los que vivimos aquí, sino que miramos más hacia arriba qué es lo que hay. Entonces, la astrología lo que hace es estudiar la relación entre el cielo y la tierra, entre lo que es el cosmos y el ser humano. Hace como de puente. La astrología es el puente que une el cielo y la tierra. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un lenguaje simbólico. Entonces, las primeras evidencias de astrología fueron como los calendarios lunares, ¿no? Hay 25.000 años hacia atrás. Hay un dibujo de una Venus de Losel que se llama. Ella tiene un cuerno en la mano y el cuerno está lleno de muescas. Entonces se cree que estas muescas eran los ciclos lunares. Entonces, con esos ciclos lunares ellos observaban el cielo y entonces lo que hacían era predecir los cambios de estaciones. Entonces ellos, mirando la luna y el lugar en el que se estaban las constelaciones del cielo, establecían pues los tiempos de siembra, de recolecta, y entonces fue como el primer inicio de la astrología, comienza pues con los calendarios lunares. Luego la astrología, así como tal como disciplina, hace 2000 años antes de Cristo, muchas culturas, pues babilónica, hindú, en China, maya, todas estas culturas ya utilizaban la astrología. Era una disciplina muy importante, al igual que la astronomía, al igual que la medicina, al igual que la meteorología. Era una disciplina que se tenía muy en cuenta. Luego ya a partir del siglo XVIII hubo un cambio, que hubo ya una mirada más heliocéntrica, más desde el hombre, y entonces la astrología fue perdiendo lugar. Pero esto es algo que nos viene de muy atrás, ¿no? De la observación del cielo. Uh-huh. Digamos, yo siempre me han dicho que soy un poco lunática, pero sobre todo desde la afectación lunar, ¿no? Sí. Como ¿no? Como has dicho que los ciudadanos, o sea, los habitantes desde hace años tienen esta parte de que han recogido la información de la luna en su influencia del agua, ¿sí? Y cómo esta parte, es que estábamos aquí en reposición, por eso ha habido un poco de despiste, pero volvemos a ubicarnos. Lo que quiero decir es que el referente, ¿no? de personas de generaciones muy antiguas, uh-huh, cómo han tenido este referente tan importante marcado, cómo les ha ayudado a hacer siembras cada vez más productivas, efectivas, y también esta parte cómo también nos afectaba el comportamiento, ¿no? Y cómo las mujeres, esto sabemos mucho, ¿no? De los ciclos de cada mes, ¿no? Con el, uh-huh, tema de las menstruaciones, cómo nos afecta al comportamiento y al carácter, y más teniendo en cuenta que somos, ¿cuánto por ciento de agua del cuerpo? 70 y bastante. Sí, mucho. Entonces, cómo ya tenemos una afectación que ya los ancestros nos lo estaban haciendo ver, y cómo también solamente si creamos o no creamos, ver las mareas, cómo afecta a la luna, uh-huh, y saber que nosotros somos gran parte de agua, pues ya es un poquito como para tener en cuenta esto de la astrología que hay como para mí, ¿no? Sí. ¿Qué es? Aunque estés alejada, cercana o lo que sea, pues bueno, dejaros sorprender. Uh-huh. Yo, para mí, como decía al principio, fue una gran clave de herramienta, como también decías y compartías, de un autoconocimiento, uh-huh, ¿no? Una forma de saber cómo eres y qué es lo que te afecta. ¿Se puede decir así? Sí, sí. La carta natal es la foto del cielo en el momento en el que tú naciste y desde el lugar en el que tú naciste, ¿no? Entonces es como ese nuestro primer aliento que echamos en la vida, es como que queda impregnado en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces los planetas quedan situados en unos lugares de nuestra carta que nos van trayendo una información. Lo que nos habla es de... Lo que representa la carta natal son las energías potenciales que traemos. Uh-huh. Entonces,
cuanto más vamos activando estas energías a lo largo de nuestra vida, es como que estamos más conscientes de nosotras mismas, nos reconocemos. Entonces, para mí, la herramienta de autoconocimiento que me ha valido ha sido la astrología. Por eso es algo que ahora me dedico a extenderla y abrirla, ¿no? Entonces, gestión emocional, autoconocimiento, es como poder integrar todas esas partes de las que nosotras forman parte de nosotras, ¿no? Y que normalmente solo nos identificamos con alguna, pero al mirar la carta natal vemos todas las posibilidades que somos. Entonces es como poder vivirnos no solo desde los 4 sitios que nos identificamos normalmente, sino poder abrir la mirada y decir yo soy mucho más que esto. Entonces es como una mirada muy integrativa. Es como ser la totalidad de quien soy, incluir todas mis partes, y así puedo tener una vida como más alineada, más plena, más centrada en mí y en lo que soy. Y entonces para mí la astrología, la carta natal, es una herramienta de autoconocimiento muy, muy, muy poderosa. Fijaros lo que está compartiendo Raquel, ¿no? Para mí, que siempre hay cientos y millones de investigaciones como la forma de nacer un bebé condiciona a la personalidad y a su carácter, ¿no? Si, yo qué sé, hasta el punto que si ha sido un nacimiento de cesárea, un nacimiento sin ser cesárea, ¿no? Vaginal, si ha habido una incubación, o sea, incubadoras, cómo hay movimientos interrumpidos que afectan a poder tomar a la madre, cómo esto se puede quedar inmerso en inseguridad o otra serie de cosas. Pero fijaros lo que está diciendo Raquel. Esto que ya sabemos que afecta, además está dando una lectura súper auténtica de lo que ha pasado ahí, además de los demás información que contamos, pero hay un tema que a mí me está apasionando cuando te estoy escuchando, porque estos son los hechos, ¿no? Por ejemplo, formas de nacer, vale, los hechos. Y luego el contexto de los padres, cómo lo miramos, ¿no? Y aquí muchas veces que yo traslado cosas en ese momento de nacimiento y que igual no ha sido así, o que igual he impregnado desde yo creo que es esto, y desde ahí vamos condicionando a ese bebé. Y aquí Raquel lo que está aportando es que da este menor condicionante, más realidad auténtica de lo que pasa en ese momento y de lo que realmente te impregna. Y has dicho algo muy importante para mí, que da valor a tu potencial. Y a mí es una pelea, entre comillas pelea, para mí es súper importante que cada padre y cada madre pueda ver y afinar los potenciales de ellos mismos y de sus hijos para que le den brillo y puedan compensar las debilidades, ¿no? Porque estamos aquí, aquí las personas que están aquí en este programa de asiduas ya sabrán esto de que si no soy bueno en matemáticas, pues nos hinchamos a clases particulares de matemáticas para que lo compenses. En cambio, siempre divulgo y promuevo que es al revés, ¿no? Que es aquello donde está tu potencial, donde se te da bien, porque desde ahí seguramente podrás compensar esta debilidad con los números. ¿Estás hablando de esto, Raquel? Exactamente. Sí, claro, estoy hablando de esto. Es poder ver a través de una carta natal, puedes ver las potencialidades que traemos. Entonces, también vemos las dificultades. Entonces, es cómo podemos darle la vuelta a esas dificultades para poder encaminarnos más hacia lo que realmente nace innato de nosotras, ¿no? Porque hay muchas veces que según cómo haya sido nuestra vivencia, ¿no? Pues quizás nos vamos quedando en trocitos ahí como que son más dolorosos, ¿no? Y entonces al final hay muchas veces que no vemos nuestro potencial. Entonces cuando vemos una carta natal es como ver todo, o sea, vemos absolutamente todo, y entonces ahí podemos poner el foco en aquello que nos interesa potenciar. ¿Y qué pasa con esto de encasetarnos, ¿no? Porque entre la incredulidad que podemos tener, ¿no? Ante si van a venir aquí los astros y me van a decir cómo soy, si esto forma parte de... Eso es lo que debo de descubrir yo, ¿no? Esto, por un lado, mezclado con y si me dice algo y yo que no lo veía de repente creo ciegamente y no me ayuda a discernir si esto es realidad, si me los...
Es decir, yo me acuerdo de una persona, ¿no?, que hace poco había echado no sé qué medida, bueno, y tampoco voy a dar otra vía, pero esta parte de que puede que desde la inseguridad cojamos como una herramienta que digamos, no sé si es o no, pero me lo voy a coger aunque no me lo crea por seguridad y dependencia de agarrar algo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces, ¿cómo combinar esto de no encasetar, ¿vale?, para que dé posibilidades, y a la vez no creer en sentido de no perder el sentido crítico, el desarrollo crítico de que, vale, es una herramienta, me dice esto, pero yo, ¿qué siento con esto? ¿Hasta dónde lo cojo? ¿Hasta dónde lo dejo? Vale. Lo primero quiero decir que la astrología no habla de destino. Ajá, mira, qué No, interesante. lo que hace es no te encasilla. Sí que hay, o sea, sí que hay una foto, pero dentro de esa foto hay una evolución. O sea, dentro de tu carta eso es algo vivo, que va, según los acontecimientos que te van pasando en la vida, la vas experimentando, se va moviendo. Entonces, quiero dejar claro que la astrología no habla de destino, no nos encasilla, sino que lo que nos hace es ver todas las posibilidades que tenemos, ¿vale? Es una mirada distinta, ¿vale? Y la utilizamos para entender, no para etiquetar, Ajá, ¿vale? interesante. Entonces, si alguien va a hacerse una carta natal, yo la verdad hay una parte que es que no utilizo, que es la parte predictiva. Vale. Entonces yo esa parte de te va a pasar esto, porque a mí es algo que nunca me ha servido. Y entonces, por ejemplo, yo cuando he estudiado mucho tiempo astrología, entonces a mí me hacían, y había una parte que es el C60, bueno, que es más predictiva. Entonces me decía, ten cuidado cuando te metas al coche. Entonces, claro, yo me pegaba 6 meses con el corazón en un vilo cuando me decía eso, ¿no? Entonces, a mí eso no me servía. Entonces, yo, por ejemplo, esa parte no utilizo. Entonces, yo nunca en una sesión voy a decir a nadie, ten cuidado con el coche, sino simplemente la utilizo como herramienta de autoconocimiento. No son acontecimientos exteriores, sino que es al mundo interior. Vale, pues gracias, porque es verdad que según qué uso se haga una información que te pueda venir, te puede condicionar a la resta, ¿no? Restándote y ver posibilidades y estar condicionada desde el miedo, o decir, vale, me pasa esto y voy a ver qué hago, ¿no? Y luego hay que volver a nosotras. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo que es, yo tenía pensado parir en casa a mi primer hijo. Ajá. Pero yo fui a donde la astróloga y me dijo, ni se te ocurra. No, pues ella vio que había unos tránsitos muy fuertes y yo me fui a mi casa y dije, joder, pues si yo tenía pensado, ¿no? Y yo volví a mí y yo tocaba mi corazón y me decía, no, Raquel, es que no, esto es para ti. O sea, yo lo llevaba preparando durante mucho tiempo y era porque algo en mí me llamaba a eso, ¿no? Y bueno, pues al final yo decidí hacer lo que yo sentía, ¿no? Y bueno, pues fue un parto muy poderoso, vamos a dejarlo ahí. Pero no fue nada catastrófico, sino y esa mirada de meter miedo, es que a mí me da mucho pudor, ¿no? Y entonces yo soy muy prudente, o sea, yo nunca te voy a hablar de nada exterior que te puede pasar. Yo siempre es la mirada hacia adentro. Vale, ¿te arrepientes entonces después de esa información y de la vivencia vivida en tu parto en casa, a pesar de esa información que te avisaba, ¿no?, que era un momento muy delicado? ¿Tú hoy te sientes, digamos, empoderada por esa decisión o la habrías cambiado ahora? No. Por lo que estás diciendo, empoderada, ¿no? Totalmente. Y volví a mí. Qué o sea, bueno. al final no podemos dar a nadie de fuera el mando de nuestra vida. Aquí está. Entonces, ella me dijo pues su visión de lo que ella veía, que es verdad que era un tránsito muy duro, ¿vale? Uh-huh. Pero yo volvía a mí y yo sentía que no. Entonces, claro, yo utilicé mi poder personal, que se dice, para andar por donde yo sentía que tenía que andar. Trayendo la experiencia que me vendría, no lo sabía yo. Claro, pero estar ya preparada y tú empoderada para afrontar lo que viniera, ¿no? Desde esa decisión que te salió desde tu corazón, desde tu interno. Esto para mí me parece que es lo que siempre también promuevo en las familias, ¿no? Esa capacidad de decisión, siendo líderes
de Eso las es. situaciones, ¿no? Porque estas herramientas pueden ser muy útiles, pero como enlazando a lo último, ¿no? Si nos colgamos de ellas y perdemos nuestro Sí. estado de discernir, ¿no? Nuestro sentido crítico, nuestra conexión de lo que queremos, de lo que sentimos con esto, pues podemos estar con una dependencia en la que no tiene sentido, porque de esa herramienta puede ser o que te empodera o te destruye si solamente voy a ver lo que me dicen, ¿no? Y tú, ¿qué Eso, dices, no? no es algo de fuera, sino que es como volver a ti. O sea, yo utilizo la astrología como herramienta para volver a nosotras, para conocernos, para saber qué es lo que sentimos, ¿no? De dónde que nos duele, ¿no? Eso es lo que yo hago. Entonces, yo lo traigo y al final las únicas responsables, ¿no? de lo que decidimos somos nosotras, ¿no? Exacto. O sea, puede que haya algo, ¿no? que nos dice esto es así, pero luego siempre está como el libre albedrío, tenemos una capacidad de decidir. Qué bueno. Entonces, no quiero dar una imagen determinante, o sea, de la astrología, sino que tiene su movimiento y tiene su visión, y al final la persona, con los actos que va haciendo, las cositas que va decidiendo en su día a día, se va construyendo pues el futuro, ¿no? Y luego pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo encajamos estas cosas Vale. con nuestro mundo interior. Como os decía al principio, es una herramienta que nos puede servir para el adulto, ¿no? Para encontrarnos, reencontrarnos, conocernos, desarrollar todo el potencial para que compense o pueda también las debilidades puedan también aflorar de otra manera, ¿no? En vez del castigo o un poco desde la culpa o desde la exigencia, perfección, pues desde otra forma más brillante, ¿no? Entonces, como también es importante que este punto de partida, que si el adulto está bien, los hijos ya dan una versión mucho más segura para que se sientan sostenidos emocionalmente. Pero yo quiero ahora incidir en esta parte, en lo que es esta herramienta astral, chamánica evolutiva, desde una familia que quiere recurrir a ella para con sus hijos. ¿Vale? Yo la utilicé en su momento, que luego si da pie lo comento, pero creo que a ti, este nacimiento de este hijo mayor que con esta información tan clave, también esto también te estaba diciendo algo más. ¿Cómo tú has utilizado esta herramienta? ¿Qué puedes compartir de esta herramienta para llevarla a cabo como madre de hijos? Pues mira, a ver, claro, hay veces que nuestros hijos, la crianza es como muy fácil, ¿no? Entonces, cuando las cosas van más o menos, pues bueno, pues así van, ¿no? Y la cosa es más o menos fluida. Pero cuando de repente te aparece un hijo que, no sé si será maestro, pero sí que te hace de espejito mágico y te pone un montón de cosas delante tuya, y hay muchas cosas que no entiendes y que no sabes, pues cuando puedes contactar con una herramienta como es la astrología, para mí fue, por ejemplo, con mi hijo mayor, me dio muchísima visión de cómo realmente era él, como qué sentía por dentro, ¿no? Porque, claro, tú si te quedas con la imagen exterior, él me estaba retando todo el día, pero yo sabía lo que había debajo, porque yo tenía su carta, yo sabía que él era un ser muy sensible y que antes de ese pum para afuera y reto, antes había un movimiento que era muy, que casi no se veía, que él hacía ¡pac! Él se cerraba, ¿no? Entonces, yo a través de poder conocer esta manera de funcionar de mi hijo, fue como ir pudiendo evolucionar y mirándole con otros ojos, ¿no? Porque también desde esta mirada es muy importante lo que has dicho tú antes, Amaya, de cómo nos vemos nosotros como adultos, ¿no? Es como, yo siento que lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos, lo primero es mirarnos a nosotras y luego saber qué es lo que ellos necesitan. Porque antes de ser padres somos hijos. Entonces, según la manera en que nosotros hemos sido hijos, ¿no? Pues nos marca cómo podemos ser padres, ¿no? Entonces, nuestra forma de criar a nuestros hijos tiene que ver mucho en cómo hemos sido criados nosotros. Entonces, si yo tuve una educación que fue muy autoritaria,
pues quizás en este momento de mi vida yo conscientemente decido tener una educación pues que es más laxa, ¿no?, con mi hijo, porque a mí, yo vengo de este lugar y a mí eso no me sirvió. O quizás tuve una crianza muy buena en la que yo me sentí sostenida y nutrida, entonces lo que hago es repetir el patrón que no, pues que a mí me sirvió, entonces servirá a mis hijos. Pero siempre en estos lugares estoy actuando desde mi vivencia, no desde lo que necesita este ser que viene a nosotros, qué es lo que necesita, sino lo que yo estoy haciendo pues desde lo que yo viví. Claro, o sea, digamos que esta herramienta astrológica, ¿vale? ¿Cómo le llamas? ¿Mapa? No. Mapa natal, Vale. A mí me gusta llamarle mapa natal, pero es carta astral, es lo mismo. Vale. Es lo mismo, ¿eh? Mapa O sea que natal. no. Mapa Vale. natal, carta astral, como quieras. ¿Os acordáis muchas veces, o bueno, os acordáis, sois de las personas que en algún momento os habéis quejado o habéis pedido que por favor, ¿dónde está el manual de instrucciones de los hijos, no? Pues esta herramienta de carta natal puedo hacer ese punto de ayuda, porque aunque vengamos de una crianza, ¿no?, de que, como decía Raquel, antes de ser padres somos hijos, ¿no?, y cómo hemos vivido esta vida de hijos y lo que nos ha llegado, o bien podemos ya estar condicionados a la hora de transmitir a los hijos, pero también hay otro punto, que igual imagínate que estamos en ese punto ideal, ¿no?, de que nos hemos sentido súper nutridas, validadas, sostenidas emocionalmente con los padres. Yo voy a reproducir lo que he cogido de este patrón, pero de repente choca con mi hijo o mi hija, porque es que es muy curiosa o muy curioso esta forma de comportarse. Digamos que aquí esta herramienta puede dar ese doble afinar con lo que tú traes, con lo que tú ya eres, y de dónde viene tu hijo y tu hija como una forma más amplia y poderosa. Claro, porque podemos entender un poco su mundo emocional, y entonces esto es muy importante, sobre todo con los niños, ¿no? Entonces, yo la mirada que tengo es, primero, sobre el adulto. Entonces es, ¿qué proceso personal tengo que hacer yo como adulta para poder acompañar a este ser de una manera sana y buena para él, ¿no? Entonces, primero me miro a mí y luego le miro al niño, entonces ya a la niña. Entonces, cuando yo tengo su carta astral, yo puedo ver cómo puedo comprender un poco su mundo emocional. Entonces, puedo entender por qué choco, porque yo quizás estoy criándole de una forma en la que él, por ejemplo, igual no le llega que está siendo nutrido y sostenido, porque su pauta emocional es otra. Entonces, dentro de nosotras estamos compuestas de aire, de fuego, tierra y agua. Entonces, imagínate que yo a mi hijo le estoy hablando y le cuento, pero él, por ejemplo, su mundo emocional tiene que ver más con el cuerpo. Entonces, claro, para mí, que nutrir emocionalmente tiene que ver con la palabra, yo le hablo, le cuento, le hago cuentos, pero él igual quizás no se siente nutrido porque su mecanismo emocional es distinto. Entonces, él, para sentirse seguro o segura, necesita, pues, quizás caricias, o quizás comida, o quizás acción, o quizás hablar, mucho sentimiento, mucho abrazo, mucho contacto. Es curioso porque al final casi todos hablamos, digamos, o casi todos, entre comillas, pero hablamos muchas jergas diferentes, pero vamos al mismo punto, que es la inteligencia, por ejemplo, múltiple, ¿no? Cómo cada persona tiene más sensibilidad a recoger la información de una determinada forma, y si echamos mano de estas herramientas, ¿no?, astrológicas, realmente pones la carretera más directa para conectar y llegar, ¿no? Es como esto lo que nos pasa todavía en la educación. Sé que hay muchos maestros al otro lado y que están haciendo muchas cosas interesantes, en la que todavía estamos en que creemos que los alumnos aprenden solo de forma auditiva, y ahí estamos, ¿no? El profesor, bla, 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 y los otros escuchando, se va cambiando, pero claro, aquí, como dejas bien claro, si además tienen otra forma de llegar
concreta y vosotros como padres y madres la sabéis, tenéis muchas más garantías de poder conectar. Y si podéis conectar con los hijos, ya tenéis gran trabajo hecho, porque sin una conexión no hay reparación, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Este es como mi eslogan de siempre, Sí. conectar para poder acompañar y poder reparar. Hombre, yo creo que es vital, ¿no? Porque Ujú. si no, no hay interacción. Entonces, ¿no? Es como que el niño o la niña vive en un mundo y nosotros en el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos unir? Desde luego, es una guía muy, 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 muy importante para poder acompañar y a desarrollar todos los talentos que trae, ¿no? Entonces, podemos comprender su mundo emocional, sus necesidades emocionales, qué es lo que necesita este ser para sentirse amado, qué es, ¿no? Perdona Dime, que te dime. interrumpa, es que me ha venido la anécdota, yo creo que es importante, que tenemos aquí a una tercera persona que le regalaron, creo que le regalaste tú, una carta natal de astrología y con el nacimiento de su primer hijo. Y decía, ella iba... A ver, corrígeme si me equivoco, Sí. no quiero poner nombres porque no he contado con ella, pero yo me acuerdo que ella estaba muy reticente a la hora, yo no quiero que me condicionen a la hora de conocer a mi hijo, yo quiero conocerle por mí misma y tener mi propia referencia y demás, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa fue la primera premisa con la que hizo una carta natal, ¿vale? Y me pareció súper interesante, dije, pues me parece bonito también este punto, pero la sorpresa vino cuando a los años escuchó la grabación y se emocionaba y se alucinaba cómo ya describía tal cual estaba viendo a su hijo y de haberlo tenido igual más en cuenta, no lo sé, le habría facilitado más, no lo sé, pero sí que a lo que voy es al factor sorpresa de wow, esto que yo estaba con reticencias a la hora de que me iba a encasetar para conocer a mi hijo, realmente lo he vivido, de que me ha dado un mapa muy interesante para conocerlo más y mejor, ¿no? Y ampliando desde lo que ya ella estaba viendo. No sé. Sí, es así. Vale. Es que a mí mucha gente me ha dicho es que no quiero porque me va a condicionar, pero yo es que siento que es lo contrario, es que ya venimos condicionadas de nuestras vivencias. Entonces, poder mirar a este ser con unos ojos limpios, sabiendo las potencialidades y los retos que trae, no condiciona. O sea, es como poder hacerle espacio para esas cosas que él o ella trae, ¿no? Porque si no, es que pulsamos desde un lugar nosotros, desde nuestra vida, desde nuestras vivencias, y entonces no condiciona. Yo creo que es al contrario, que nos da una visión mucho más amplia. Fíjate, mi experiencia, que a través de este conocimiento hice la carta natal de mi hija mayor. Y llegó, claro, esta parte predictiva a mí me ha venido muy bien porque a veces he dicho, ojalá esta persona no la hubiera hecho, ¿no? Ya. Yo me acuerdo que nos dijo una información muy potente, muy potente y muy dura como para recibirla como padre y madre, ¿no? Entonces me acuerdo, claro, como este momento de ¿por qué? ¿Para qué hemos hecho esto? ¿No? Y yo siempre era como para poder permitir mejorar, ¿no? Desde el conocer, desde el saber y con ese punto de que esto no se nos vaya de madre, vale, es esto, pero nosotros tenemos aquí toda una gran información que podemos recanalizar, estar muy atentos para que esto no pase, ¿no? Y yo personalmente, voy a hablar de mí, estoy súper orgullosa y contenta de haber hecho en su día una carta natal porque me ayudó a proteger una historia por características de cuando nació mi hija y por caracteres de ella, en la que posiblemente igual se habría dado algo que no hubiéramos deseado nadie. Entonces, a día de hoy, que ya veo que ya está saliendo de eso, digo, bien, vale, qué bien que estuvo esta información. Fue muy duro, ¿eh? Sí. Fue muy duro, pero siempre para mí fue desde la esperanza y desde la confianza de que esto es importante tenerlo en cuenta, pero aquí hay otros millones de posibilidades que vamos a enfocarnos ahí para que nutrir el talento, ¿no? Como decías, ¿no? Eso es, el talento
el talento personal de cada quien, ¿no? Porque al final somos seres únicos, irrepetibles, ¿no? Y entonces hay muchas veces que pues sentimos, hay tendencia a que todos seamos iguales, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema de educación. Claro. Pero es que aquí vemos la esencia de cada cual. Claro, porque aquí es muy difícil. ¿Dónde están tus ilusiones que las has guardado, no? Igual tú querías haber sido, me va a inventar, enfermera, ¿no? Y fue un deseo truncado por lo que fuere. Uh-huh. Y te lo has guardado ahí y de alguna forma tú lo trasladas a los hijos, ¿no? Sutilmente o evidentemente o abiertamente, y los hijos acaban haciendo tu propósito de vida frustrado, ¿no? Y cuando realmente lo que están diciendo, ámame también así, porque voy a coger lo que tú no pudiste hacer, porque así recibo mirada, ¿no? Y esta herramienta puede ayudar mucho a diferenciar lo que es de cada uno, ¿no? O sea, esto es mío, esto es tuyo, donde tú vibras, ¿no? Donde Eso tú es, ahí... cómo es su energía para poder respetarla, Ujú. entonces, y poder acompañarle. Por ejemplo, puede haber niños que tienen, o niñas que tienen muy poco fuego, por ejemplo, ¿no? Pues tienen falta de confianza, pues pueden ser más pasivos, ¿no? Entonces vale, sabemos que este niño tiene poco fuego, ¿vale? ¿Cómo se lo incentivamos, ¿no? ¿Cómo le vamos metiendo actividad para que vaya sintiendo, ¿no? Vaya cogiendo más soltura en la vida, vaya tomando más acción en la vida, ¿no? Entonces, es ir reconociendo todo el rato. Si tiene, por ejemplo, poca tierra, pues le costará mucho más las rutinas, tendrá una relación quizás con el cuerpo más difícil. Bueno, pues venga, vamos a ver cómo le ponemos tierra a este niño, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer conectar con su cuerpo a través del masaje, ¿no? O de correr o hacer deporte para que él sienta que tiene un cuerpo, ¿no? O quizás con poco aire, ¿no? El aire es nuestra mente, ¿no? Entonces, pues somos poco objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos como siempre atrapados ahí igual en el mundo emocional, ¿vale? Pues si tiene poco aire, ¿cómo hacemos, no? Para incentivarle quizás un poco más la lectura, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos son agua, nuestro cuerpo es la tierra, nuestro fuego es como la acción. Y nuestro aire, pensamientos, fuego, corazón, la tierra, el cuerpo, y el agua, nuestras emociones. Entonces, estamos formados de ello. Entonces, según sea el equilibrio que hay entre estos elementos, la personalidad de un niño puede cambiar. Entonces, si sabemos, podemos obtener más herramientas que tú en tu proyecto con Kaizen nos dirás. Es que uniendo estas dos informaciones, es que todo suma. Me parece la bomba. Es que me parece súper interesante porque, por ejemplo, ¿no? Detectando caracteres que llegan, ¿no? A consulta, como por ejemplo el niños fuegos que son más recurrentes a la hora de tenerlo en boca, ¿no? de padres, porque son niños con mucha fuerza, sí, que necesitan saber cómo gestionar esa fuerza y liderar su propia fuerza porque tienen un gran potencial, ¿no? Entonces, si ya saben que eso es un elemento súper importante aprendiéndolo a gestionar, pues es que ya la mirada hacia su fuerza es totalmente diferente a decir, esta fuerza es que, mira, ojalá fuera más obediente, ¿no? Este niño tierra que la hija de los Rodríguez que vive en el cuarto B, ¿no? Esta parte, cómo saber qué elemento tienes más grande, cómo poder equilibrarlo, me parece que es súper interesante. Oye, Raquel, hablaremos tú y yo para hacer un complementario en las mentorías que hago, porque pues esto... Estoy encantada. Esto se necesita un permiso para las familias, me imagino, ¿no? A la hora de poder hacer una carta, como por ejemplo, yo ahora digo, venga, hacemos equipo, Raquel, para poder acompañar a las familias desde esta herramienta que nos muestra este chiqui, ¿no? Este niño. ¿Esto cómo se lleva a cabo una sesión? ¿Qué se necesita? Pues mira, desde esta mirada de la astrología que yo utilizo, yo necesito por lo menos la carta de un adulto, la figura que materna, no hablo de la madre, sino la figura que materna, puede ser un padre, puede ser una abuela, no lo sé,
o por lo menos la de la persona que hace la consulta, que quiere, que está interesada en ello. Vale. Para un poco ver de dónde viene esa persona y cómo puede sostener las necesidades de la niña o el niño. Entonces, necesitaríamos un poco la carta natal del adulto y la carta natal del niño, de la niña. Para sacar una carta natal lo que necesitamos es la hora, el lugar y la fecha de nacimiento. Con estos 3 datos sacamos lo que es la carta natal, porque la carta natal es una. Vale. Y desde ahí pues se hace... Vale. Si no recuerdas la hora, hay formas de llegar a esa hora. Sí, puedes ir al registro civil para pedir la hora y ahí seguramente estará apuntado en el registro civil. No sé, ahora online yo creo que se puede hacer. Posiblemente. Pero no lo sé muy bien, pero bueno, en el registro civil seguro que está la hora de nacimiento. Cuanto más exacta sea, mucho mejor, porque hay parámetros que pueden variar. Cuanto más exacta, mejor. Claro. Una pregunta, ¿con lugar de nacimiento a qué te refieres? ¿Con ciudad o...? Ciudad, con ciudad vale. Vale. Con ciudad es suficiente. Vale, porque vale. no... que pensaba que era igual eso, si había nacido en casa o había nacido en no. ciudad, o había nacido... El lugar, o sea, eso es. Pamplona, Madrid o algo, porque condiciona mucho de dónde estés ubicado. Qué bueno. Vale, entonces, alguien que quiera ir a... bueno, esto es lo que tú necesitas, ¿vale? Se ofrecen los datos y tú haces ahí, trabajas ya, ¿no? La carta, la estudias, digamos, ¿no? Sí. La traduces y luego le llamas a la familia para poder traducirla y presentarla. ¿Cómo es esto? Luego tendríamos una sesión, quedaría yo con la familia y tendríamos una sesión de 1 hora y media o así, y en la que yo pues iría mirando un poco, como uniendo la carta del adulto con la del niño. Primero viendo las necesidades que tiene el niño o la niña para ver cómo el adulto puede hacerse cargo de esto que la criatura trae, ¿no? Y también es que me parece que es muy, muy, muy importante porque... Desde esta mirada es como puede ayudar a las familias también un poco a soltar la exigencia y la culpa, ¿no? Porque intentamos ser siempre las madres y los padres perfectos y entonces no sabemos si lo estamos haciendo bien, si no. Entonces, cuando conocemos un poco las características natales de nuestras hijas y nuestros hijos, pues es como que, bueno, esto quizás un poco se alivia, ¿no? Es como que nos vamos quitando un poco la culpa y porque no vamos a ningún lado con ella, pero es algo que nos viene muy recurrentemente y pues quizás podemos tener menos dudas, ¿no? Pues saber un poco enfocar y saber que, bueno, esto es lo que... esta es su forma de nutrirse emocionalmente y vale, yo se la voy a dar. ¿Cómo hago, no? ¿Qué proceso hago yo para darle a este niño lo que necesita, no? Y también nos ayuda un poco a aceptar a nuestros hijos que son tal y como son, o sea, es como son seres únicos que tienen una huella única, entonces es como, bueno, pues cada persona es distinta, cada hijo es distinto, cada persona somos distintas y entonces es como, bueno, vale, nos aceptamos todos en esta en este proceso de aceptación tan importante, ¿no? que se vive en las familias. ¿Eres partidaria de mirar el regalo que te trae este hijo, por muy difícil que al principio se te haga mirar, ¿no? Es como niños fuego, ¿no? Que hablábamos antes, pues igual tu deseo es que sea un niño más obediente o ¿no? Y esta parte de rechazo de su carácter, ¿no? Yo siempre digo a las familias, ¿qué regalo te trae, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para mí es una del saca tu fuerza sanadora para sostener, es lo que a mí por lo menos es uno de los regalos. ¿Piensas que también siempre estos niños traen un regalo para llegar a la aceptación? Sí, por supuesto. Además, cuando tenemos, por ejemplo, una niña o un niño muy fuego, ¿no? Es como, ¿qué pasa con mi fuego? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Que no puedo sostener a este hijo o a esta hija, ¿no? Entonces, me miro. ¿Qué me pasa a mí que no puedo sostener a este hijo? Y no te digo que las situaciones que se puedan presentar en casa no sean intensas, porque sí lo son. Sí, y porque las hemos vivido todas, vamos, ¿no? Quizás con unos hijos y con unas hijas más, otros es más fácil, ¿no? Pero
hay como hacer una reflexión. ¿Qué hago con qué tolerancia tengo yo a mi fuego, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puedo sostener el fuego de esta niña, ¿no? Entonces es como todas estas dificultades de la crianza, al final es como un camino evolutivo, vamos a decir. Tal cual. Crecemos con y de los hijos. Sí, ¿no? Es una palabra que siempre repito y fíjate, vuelves a decir esta esencia de volver a nuestro lugar de origen, nuestro interno, para desde ahí colocarnos y poder cuidar, ¿no? Y yo repito mucho el de cuidarnos para poder cuidar y Eso cuidarnos sin descuidar, ¿no? Son para mí, no es un juego Jo- tan, o sea, es un juego de palabras, pero tiene mucha Tiene mucho potencia fondo, sí. en todo esto, ¿no? ¿Puedes hablarnos? Es que a mí esto de los caracteres, de los elementos, ¿no? Por ejemplo, una niña agua o niña tierra, ¿vale? Sí. Vamos a ponernos en niña tierra. Bueno, a todo esto, ¿quieres añadir? Tú me vas interrumpiendo, Sí. ¿vale? Lo que necesites. Yo tengo mucha curiosidad de que nos cuentes estos caracteres, elementos de persona y qué hacer, qué nos dicen del adulto y algo para poder hacer. Hemos hablado del fuego. ¿Qué pasa con mi fuego? Posiblemente es que necesita avivarlo, ¿vale? Y cómo también ayudar un poco a lidiar el fuego del hijo, ¿no? Primero mi gran fuego para poder sostener el fuego del hijo. Pero, ¿te parece que puedas contarnos un poquito desde los elementos el niña o niño tierra que decías, niña inseguro o poca conexión? Bueno, así, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice de nosotros y qué podemos hacer? Así Pues, por pinceladitas. ejemplo, un niño o una niña tierra necesitará mucha contención emocional y corporal. Ujú. Entonces, su cuerpo será el canal por el que le llega lo que le llega a su corazón le llega por su cuerpo, ¿no? Entonces es cómo podemos nutrir esta parte más corporal a partir de pues todo lo que puede ser masajes, el alimento, también nos habla de eso. ¿Cómo le podemos dar? Porque a veces pueden ser muy densos, muy corporalmente, digo. Entonces, ¿cómo le podemos aligerar? Pues le podemos meter más actividad, un poco más fuego, ¿no? Como sostener entre el fuego y la tierra, ¿no? Es como, si hay mucha tierra, Sí. ¿cómo la aligeramos? Le podemos meter un poco de fuego, de actividad, de... Vale, cuando dices denso es que Denso, quiero como, decir, como más, sí, más eso grandes, es. más fuerte. A tierra, bueno, también puede ser, físicamente que sea más fortote. Vale. Pero es denso de como más cómodo, o sea, que se queda mucho vale. tiempo en un lugar. Vale, más de estos niños más comodones, digamos. Sí, eso más es. Que, Eso es. que Menos está todo bien. pispiritos Vale. y más comodones, que Vale. se quedan como mucho en un lugar o que no tienen necesidad de moverse. Vale. Entonces qué quizás es porque interesante. tiene mucha tierra. Entonces es cómo le aliviamos la tierra, ¿no? Hola. Vale. Por Entonces- ejemplo, un niño que es muy mental, Vale. pues siempre estará, quizás siempre está leyendo, entonces dices, ¡guau, qué bien! Y un niño que me lee todo el rato, pero no, cuidado, quizás está evadiendo. Claro. Entonces, ¿no? Porque su forma de sentirse seguro es en la mente, ¿no? Entonces él en la mente no tiene ningún problema, pero quizás en la vida diaria, en la tierra, sí que tiene. Entonces le es mucho más complicado. Entonces que utiliza la lectura, que dices, que no, porque a primeras dices, uy, qué bien, que está Sí. leyendo todo Bueno, el día. Sí. Nos Pues encanta, nos además, encanta que decirlo en lea. Radio Patio. Exactamente. He salido 1000 libros. Bueno. Y entonces es como decirle, vale, yo reconozco que este es un mundo emocional, es así, pero ¿cómo lo manejo, no? Claro, si esto se va de... Es como, ¿cómo lo puedo traer a tierra? ¿Cómo lo puedo hacer práctico? Que esto que él piensa lo baje a tierra. Que haga, que recorte, ¿no? Que haga, yo qué sé, con cajas, ¿no? Que todo lo que tenga en su mente lo pueda materializar de alguna forma. Majas. Voy a traer a nuestro tío Fernando, que me enseñó hace años una frase, hace muchos años, que dijo: todo es bueno y todo es malo en su debida cantidad, el equilibrio, ¿no? Y ahora mismo, pues ese fuego, ese agua, esa tierra equilibrada, qué importante es saber
cómo que no te invada, ¿no? O sea, que no esté desbordada Eso es. cualquier elemento, cómo hacer como nosotros con ese elemento, qué es lo que nos está diciendo y cómo acompañarlo. Nos hemos quedado así con ganas, pero seguramente que seguiremos, porque a mí este tema me apasiona bastante. Antes de que se cierre, me gustaría que nos dijeras cómo y dónde encontrarte, Raquel. Si alguien se ha animado a tener más información sobre su hijo para ayudarle a conectar y favorecerle su vida, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, me podéis encontrar en redes, en Instagram, Raquel Iriarte Astróloga, y si no, os podéis poner contacto conmigo a través de mi correo electrónico, raqueliri, con cada kilo, @yahoo.es. O si no, en mi número de teléfono, que es el 618 18 90 67. Vale, perfecto. ¿Alguna cosita más que quieras añadir que se me ha escapado? No, pero simplemente decir que, bueno, pues como madres y padres lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya la vida muy bien, ¿no? Que es como que no tengan dificultades, ¿no? Que todo les vaya muy fluido. Pero podemos entender que cada niño y cada niña tiene un proceso evolutivo, un camino evolutivo que es único y propio. Entonces, que no podemos hacer nada por quizás evitarle, ¿no? Lo que sí podemos hacer es trabajar en nosotras y darle las herramientas que ellos pueden necesitar a lo largo de su vida. Y para eso estás tú, Amaya. O sea, es que cuando yo hago conferencias de conflictos, de resolución de conflictos, provoco mucho. ¿Y quién quiere que no haya conflictos en su casa? Que levante la mano. Y ahí, manos arriba, y le digo, lo siento, no he venido a hacer amigos, esto va a estar ahí. Lo que sí que va a cambiar es cómo ayudarles a sostenerlos y de ahí recoger un aprendizaje, que es lo que acabas de resumir, Raquel. Eso es. Millones y millones de gracias por ti, Amaya. compartir este espacio tan interesante. Me ha encantado escuchar y cómo para mí va a ser y puede ser una herramienta muy potente para poder hacer las mentorías con las familias. Millones de gracias, Raquel. Ojalá que puedas llegar a más familias, a un montón de familias que estén escuchándote, y desde aquí también nos beneficiemos toda la vida social para que estemos todos mejor. Pues muchas gracias, Amaya, por tu invitación, y yo encantada. A todo el mundo que se pueda poner en contacto conmigo, que sienta que le puedo aportar algo, pues que me llame. ¡A por ella! ¿Eh? Pues hasta aquí ha llegado esta edición número 27 de Caiz en Familia con Amaya Biurrun y esta conversación, esta charla tan interesante que ha habido sobre